el potasio es el principal ion intracelular. Y esto es lo que refiere esta gráfica, ¿no? Entonces, acá está la cantidad de milequivalentes que hay en el extracelular y acá está la cantidad de milequivalentes que hay en el intracelular, 3.500 milequivalentes, ¿no? Si es en el intracelular, es el principal ion intracelular, ¿en dónde está? Fíjense, el 75% está en el músculo. Nosotros tenemos potasio almacenado en el músculo. Y hay después otras células, los glóbulos rojos son otras células que tienen bastante potasio. Pero el músculo es el que almacena más potasio. Ahí vemos, ¿no? El músculo, mírenlo aquí, los glóbulos rojos, el hígado, el hueso. Pero de 2.635 a 250 hay bastante diferencia. Este es el que se lleva el mayor depósito de potasio que hay. Entonces, igual que en el resto del agua y del sodio, tiene que haber un equilibrio, ¿no es cierto?, entre la ingesta de potasio, que es más o menos de 40 a 100 milequivalentes por día, y lo que yo pierdo, porque si no, voy a ir a la hipe o a la hipocalemia, ¿no? Entonces, en heces se pierde esto y en orina se pierde esto, ¿no? O sea, las dos formas en las cuales el organismo se deshace del potasio que ingresa. Esto es lo mismo, pero simplemente acordarse que acá hay un intercambio, ¿no? Esto es lo mismo, pero en otra gráfica, ¿no? Bueno, esto es lo que estábamos hablando, es el principal ion intracelular, ¿no? Tiene una relación constante con las proteínas, es un ion necesario para el crecimiento tisular. Los niños que tienen hipocalemia crónica crecen poquito. Importantes procesos enzimáticos en la actividad eléctrica de las membranas. Quizás aquí acordarse, la aldosterona funciona aquí, ¿no? Aquí falta esto ya lo tenemos de la gráfica anterior. La aldosterona lo que hace es lo siguiente: retiene sodio y elimina potasio e hidrogenión, ¿no? Esto quizá alguien puede no entender, no confundirse, y acá sería bueno esto, ponerlo así. ¿Se entiende así, no? ¿Se entiende la gráfica así, no? O sea, ¿se entiende? O sea, la aldosterona, vamos a poner otro colorcito acá. No hay, ¿no? Formato. ¿Se copia así? Bueno, esto ya lo expliqué, pero para que sepan ustedes que la aldosterona va a ser responsable de la excreción de potasio aquí, y que esta flecha corresponde a la excreción de potasio y hidrogeniones y a la organización de sodio dependiente de la aldosterona. La pérdida de potasio también va a estar en relación con la excreción de sodio y con la excreción de potasio. A más potasio que llega al tubo contorneado proximal, voy a excretar más potasio, ¿no? Esta es una cosa interesante. ¿Por qué se produce hipocalemia? Hipocalemia es menos de 3.5 milequivalentes por litro. ¿Por qué se produce? Se produce esta es una parte bien importante, pérdidas digestivas, las diarreas. Más que los vómitos, las físulas, son las diarreas, lo que va a producir más pérdida de potasio, ¿no? Por eso lo hemos puesto en primer lugar. También hay pérdidas renales. Por ejemplo, nosotros hemos tenido 2 casos en el último mes de 2 nefropatías perdedoras de potasio. El hiperaldosteronismo, o sea, el hiperaldosteronismo va a hacer que se pierda más potasio y más hidrogeniones. Caliuresis. ¿Cómo? Caliuresis. Caliuresis, claro, caliuresis es potasio en orina, ¿no? ¿Qué es este de acá? ¿Y
causas metabólicas, bueno, nuevamente el hiperaldosteronismo, la acidosis metabólica. ¿Por qué? Perdón, la alcalosis metabólica. Un paréntesis. En el medio interno, la célula, cuando hay acidosis, entra el hidrogenión a la célula para los buffers intracelulares y bajar la acidemia de sangre, y sale el potasio. Entonces, cuando hay acidosis hay hipercalemia, y cuando hay alcalosis hay hipocalemia. Siempre se intercambian el potasio con los hidrogeniones, ¿no? ¿Qué síntomas tienen? Lo más importante son alteraciones cardíacas, pero también hay debilidad muscular. Todos los músculos están alterados en hipocalemia. Músculos estriados, músculos del intestino, el hilo paralítico, ¿no? O sea, los músculos lisos, músculos cardíacos, ¿no? Músculos respiratorios. El paciente no puede respirar en casos de hipocalemia severa, ¿no? Trastornos renales, alteración en la concentración de la orina, de la alcalosis metabólica ya habíamos hablado. O sea, y por ejemplo, los músculos de los vasos sanguíneos, puede haber no solo un hilo paralítico y una debilidad muscular, ¿no? Puede haber también una hipotensión, porque los músculos de los vasos sanguíneos también están alterados. Todos los músculos cardíacos, estriados, lisos, están alterados por hipotensión. Entonces va a ocurrir esto, ¿no? Cuadro agudo, debilidad, hiporreflexia, ilio, parálisis, flacidez, hipotensión, alteraciones del electrocardiograma. Y en cuadros crónicos ya se asocia la pérdida de peso y retardo en el crecimiento, ¿no? Esto lo revisan, ¿no? Y esto sí quisiera yo poderles explicar. ¿Cuáles son las alteraciones de la hipocalemia? Están en la parte superior. Aparece la onda U. Esta es la onda U. Se aplana la onda T, ¿no? La onda T aplanada. Esta es la onda T aplanada, esta de aquí, ¿no? Y este ST, que es este segmento de aquí, se define. Entonces aparece la onda U, que es esta de aquí, se aplana la onda T, que va achicando, y se puede invertir este segmento ST, ¿no? Entonces, esas son las alteraciones de hipocalemia electrocardiográficas, ¿no? Ahora, un ejercicio de aplicación. Pregunta, ¿este potasio de 2.5 miliequivalentes por litro será fidedigno? A ver, lean el caso y ¿será? ¿Qué opinan? El paciente está deshidratada, ¿no? Con diarreas. Y estos son sus exámenes. Y este potasio me va a decir exactamente lo que pasa. Tengo que calcular, ¿será posible calcular un déficit de potasio? Como lo hemos hecho con el sodio. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Quién dice sí? ¿Ah? ¿Quién dice no? ¿Se han seguido la clase? ¿Han podido? O sea, yo tendría que agarrar mi lapicero y calcular un déficit de potasio igual 0.6 por el peso, todo eso. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Y quién dice no? El potasio es intracelular, no puedo hacer eso. No tiene un volumen de distribución. El único que tiene el volumen de distribución es el sodio. Está distribuido en el agua corporal total. El potasio es intracelular. Esto es solo una estimación aproximada de que asumo de que debe haber déficit también intracelular. Y más o menos los libros ya te dicen que cuánto de potasio le debe faltar a esta persona, porque es una hipocalemia más o menos severa. Y le tengo que suplementar potasio, pero no le tengo que hacer ningún cálculo con volumen, porque es un ion intracelular. Esto me da apenas una noción muy burda de lo que está pasando con el potasio. ¿Qué
diagnóstico tiene esta paciente? Hipocalemia, ¿no es cierto? Deshidratación, hipocalemia. Y si hace debilidad muscular, eso es asociado al potasio, ¿no? A la caída de potasio, ¿no? Bueno, existe la hipercalemia, que es el potasio más de 5.5 miliequivalentes por litro, ¿no? ¿Cuándo es? Cuando el riñón no puede eliminar el potasio. El riñón no puede eliminar el potasio porque está fallando, tiene falla renal, no puede eliminar, no puede excretar el potasio. Cuando hay acidosis metabólica, cuando doy diuréticos ahorradores de potasio, igual cuando falla la aldosterona. Si falla la aldosterona, no tengo quien me ayude a empujar el potasio hacia afuera, ¿no? Lo hemos dicho ya varias veces. Entonces, estas son las causas, la más frecuente de todas es la falla renal, aguda o crónica. Y también existe la pseudohipercalemia, que es cuando se alisan los glóbulos rojos, ¿no? Sobre todo es en hemólisis, también hay trombocitosis y leucocitosis, pero sobre todo en hemólisis. En hemólisis se rompen los glóbulos rojos, sale el potasio y no hay ninguna falla renal, ¿no? En la insuficiencia renal de hipercalemia, ¿es por la falla directamente en el potasio o en la bomba? No, en la insuficiencia renal el riñón es incapaz de eliminar el potasio. En los estadios avanzados, el riñón no puede eliminar el potasio. La aldosterona no funciona porque el riñón no le hace caso. Se enfermó, la aldosterona está ahí, pero el tubo contorneado distal no la responde. ¿Sería por los receptores de aldosterona? Sí, bueno, no solo los receptores, las células del tubo contorneado distal no responden. ¿No? O sea, no hay forma de eliminar el... Y luego existe un estado de acidemia cuando hay una falla renal. Y ese estado de acidemia, porque tampoco el riñón es capaz de excretar hidrogeniones. Y si no elimina hidrogeniones, hay estado de acidemia. Y lo que hablábamos antes, hay muchos hidrogeniones que entran a la célula y salen potasio. Bueno, los síntomas son más o menos en los mismos sistemas, ¿no? En el aparato neuromuscular, en el aparato respiratorio, pues este es lo que más preocupa. Las arritmias ventriculares, el paro respiratorio, ¿no? Puede haber náuseas, vómitos, pero lo más importante de la hipercalemia es esto, es las arritmias ventriculares. Es lo que uno le tiene terror, porque sube el potasio 7, 8, hace una arritmia ventricular y chao paciente. Y aquí para contarles esto, ¿no? La onda T aumenta, la onda T picuda, y el QRS, que es este de aquí, se ensancha. Aquí está normal y aquí está ensanchada, ¿no? Entonces, esas son las características, el QRS ancho y la onda T picuda. Y esto es el problema, que haya bradicardia y arritmia ventricular. Y acá te están diciendo que cuando el QRS está más ancho, quiere decir que hay un riesgo de un paro cardíaco, ¿no? Ahí lo dicen. En cuanto va subiendo el potasio, va ocurriendo un aumento del espacio, del tamaño del QRS, y eso va a hacer que haya un riesgo de unas arritmias ventriculares y que el paciente fallezca. O sea, la hipercalemia es una emergencia. Si pensamos mucho, se muere rápido. O sea, que hay que conocer este problema para saber qué hacer, ¿no? Bueno, esto es como para grabar la idea, ¿no? Una arritmia ventricular que probablemente tiene un paciente con insuficiencia renal de arritmia ventricular y hipercalemia. O sea, es un poquito cansado, ¿no? Muy bien, aquí nos quedamos, nos vemos la próxima semana. La clase está acá, las dos clases están aquí, ya nos vemos. Gracias. Importantes procesos enzimáticos en la actividad eléctrica de las membranas. Quizás
aquí acordarse, bueno, la aldosterona funciona aquí, ¿no? Aquí falta esto ya lo tenemos de la gráfica anterior. La aldosterona lo que hace es lo siguiente, retiene sodio, dice, el 75% está en el músculo. Nosotros tenemos potasio almacenado en el músculo. Y hay después otras células, los glóbulos rojos son otras células que tienen bastante potasio, pero el músculo es el que almacena más potasio. Ahí vemos, ¿no? El músculo, mírenlo aquí, los glóbulos rojos, el hígado, el hueso, pero de 2635 a 250 hay bastante diferencia. Este es el que se lleva el mayor depósito de potasio que hay. Entonces, igual que en el resto del agua y del sodio, tiene que haber un equilibrio, ¿no es cierto?, entre la ingesta de potasio, que es más o menos de 40 a 100 miliequivalentes por día, y lo que yo pierdo, porque si no, voy a ir a la hipe o a la hipocalemia, ¿no? Entonces, en heces se pierde esto y en orina se pierde esto, ¿no? O sea, las dos formas en las cuales el organismo se deshace del potasio. El potasio es el principal ion intracelular. Y esto es lo que refiere esta gráfica, ¿no? Entonces, acá está la cantidad de miliequivalentes que hay en el extracelular y acá está la cantidad de miliequivalentes que hay en el intracelular, 3.500 miliequivalentes, ¿no? Si es en el intracelular, es el principal ion intracelular, ¿en dónde está? Ingresa. Esto es lo mismo, pero simplemente acordarse que acá hay un intercambio, ¿no? Esto es lo mismo, pero en otra gráfica, ¿no? Bueno, esto es lo que estábamos hablando, es el principal ion intracelular, ¿no? Tiene una relación constante con las proteínas, es un ion necesario para el crecimiento tisular. Los niños que tienen hipocalemia crónica